Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presenta Escuela de Formación en la Fe y Santidad. Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a un tema más de esta Escuela de Formación en la Fe y Santidad. El día de hoy tenemos un tema que es muy importante para todos los cristianos, como lo son los mandamientos de la ley de Dios. Hablaremos específicamente de los dos primeros mandamientos. Es por esto que he dividido esta charla en dos partes. Esta primera parte les voy a hablar sobre el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Antes de empezar con el tema, es necesario que conozcamos ¿qué implica la afirmación de Dios, yo soy el Señor tu Dios? Esto lo podemos ver en el Éxodo 20:20. La afirmación, yo soy el Señor tu Dios, implica para el fiel guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, y evitar los pecados que se oponen a ellas. La fe cree en Dios y rechaza todo lo que es contrario, como por ejemplo la duda voluntaria, la incredulidad, la herejía y la apostasía. La esperanza aguarda confiadamente la bienaventurada visión de Dios y su ayuda, evitando la desesperación y la presunción. Y la caridad ama a Dios sobre todas las cosas y rechaza la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza o indolencia espiritual y el odio a Dios que nace del orgullo. Pues bien, queridos hermanos, adentrándonos un poco más hacia aguas más profundas, cuenta el Evangelio que un doctor de la ley se le acercó a Jesús para tentarle y le dijo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? La respuesta de Jesús fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Mateo 22, del 36 al 38. En el primer mandamiento se incluye el deber de adorarle a Dios. Cuando el demonio tentó a Cristo pidiéndole que se postrase y le adorase, el Señor replicó: apártate, Satanás, pues escrito está: el Señor tu Dios será al único a quien adorarás, solo a Él le darás el culto. Mateo 4:10. La adoración del Dios verdadero aparece en el libro de Daniel y en la vida real de cada hombre, como el contraste del primer mandamiento. Para amar a Dios hay que reconocer antes su señorío y adorarle. Y si no se le adora es porque no se le conoce y no se le ama, habiendo sido sustituido por las criaturas que son falsos dioses del egoísmo y del pecado. Estos pasajes nos señalan la grandeza e importancia del primer mandamiento. Amar a Dios no es precisamente sentir un cariño sensible hacia Él, como lo hacemos para nuestros padres, tíos, abuelos, hermanos y demás familiares, porque a Dios no se lo ve, y a las personas a quienes no se las ve es un poco difícil tenerles cariño. Dios no obliga a eso, pues no está en nuestras manos, aunque hay personas que sí llegan a sentirlo con la gracia de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es tenerle en aprecio supremo, es decir, estar convencido de que Dios vale más que nadie. Y por eso preferirle a Él que a todas las cosas. Tú puedes tener mucho cariño hacia un vestido que te haya confeccionado tu mamá, que a cualquiera de los vestidos que se encuentren en una boutique, aunque reconozcas que estos últimos hayan sido confeccionados por personas especialistas en esta rama como tal. Hablamos de los diseñadores famosos. El amor a Dios es apreciativo. Tenemos que amar a Dios porque Él nos amó primero y debemos corresponderle. El amor se manifiesta en obras y no en palabras. Como lo dice un famoso refrán: obras son amores y no buenas acciones.
Amar a Dios es obedecerle, cumplir su voluntad, no hacer el mal a nadie y hacerle el bien a todos. Es por esto que debemos de dedicarle un poco más de tiempo a Dios. Este es un paso óptimo. Dios se hace presente. El amor nos transforma. Uno será más amado en la medida que sea capaz de recibir amor. Es por esto que María, nuestra Madre del Cielo, fue capaz de recibir tanto amor por Dios que es considerada como la más amada. Una prueba de amor a Dios sobre todas las cosas es guardar sus mandamientos por encima de todo, es decir, estar dispuesto a perderlo todo antes que ofenderle. Por lo tanto, preferirle a Dios siempre que haya que escoger entre obedecerle o cometer un pecado grave. Ese es el caso de Santa María de Goretti y Josefina Vilaseca, que se dejaron martirizar y apuñalar antes de cometer un pecado grave. María Goretti, italiana, murió mártir de 15 puñaladas por negarse a los deseos sexuales de un amigo suyo, que después se convirtió y murió siendo un fraile franciscano. Josefina Vilaseca también murió apuñalada en diciembre de 1952 en Artés, diócesis de Vich, por negarse a perder su virginidad. Tenía apenas 12 años. El Papa Juan Pablo II decía: la vida muere, pero la fe triunfa y vive. Así es el martirio, un acto supremo de amor y fidelidad a Cristo, que se convierte en testimonio y ejemplo, en mensaje perenne para la humanidad presente y futura. Dice Jesucristo: el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y San Juan también lo manifiesta. En esto consiste el amor de Dios, en guardar sus mandamientos. Hay que cumplir siempre la voluntad de Dios. Dios es el Señor y hay que cumplir con alegría su voluntad, dispuestos a realizar con amor lo que a Él le gusta, como hizo Jesucristo, nuestro Maestro. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No seamos como el paciente que le pide al médico que le cure, pero le sugiere el modelo de hacerlo. Dejémonos llevar por los brazos divinos del Señor. No tengamos miedo. Si creemos que las cosas empeoran o se complican a pesar de nuestras oraciones, sigamos confiando en Dios. En ocasiones lo que Dios pide exige esfuerzo y sacrificio, pero hemos de hacerlo con igual o con mayor empeño. Bien dicen por ahí que lo que más nos cuesta es lo que al final más valoramos. Cumplir la voluntad de Dios supone también descubrir la vocación o llamada que nos hace, tratando de seguirla con fidelidad y constancia. Pecados contra el primer mandamiento. Peca contra este mandamiento quien trata indignamente o maltrata personas, lugares o cosas consagradas a Dios. Por ejemplo, una religiosa, un sacerdote o un cáliz. A este pecado se le considera sacrilegio. También comete sacrilegio quien administra o recibe en pecado grave algún sacramento que requiere de estado de gracia, lo cual es gravísimo. Por ejemplo, quien se casa en pecado grave o quien comulga en pecado grave. Cuidado, queridos hermanos, a veces no le prestamos mucha atención a esto. Nos encontramos en un pecado grave y aún así, por vergüenza o por el que dirán, nos acercamos a la comunión. El tentar a Dios con palabras u obras. Quien desconfía de la misericordia de Dios o confía temerariamente en su bondad, permaneciendo mucho tiempo en pecado mortal, o el que peca más y más, precisamente porque Dios es misericordioso y nos ha prometido el perdón. También entra aquí la adivinación, el horóscopo, el espiritismo y los curanderos. Pretender determinar los hechos futuros a partir de los astros plantea necesariamente la negación de la libertad humana. Por ello, la astrología puede constituirse como una herejía y presupone la negación de la libertad y la providencia. En cuanto a los horoscoperos, adivinos y astrólogos, licenciados o no en ciencias ocultas y parapsicológicas, hay que decir que la gran mayoría son unos vividores que se aprovechan de la credulidad de mucha gente.
Algunos, por último, practican la astrología como parte del culto a los demonios, y es por esto, por esta intervención de estos últimos, que algunos astrólogos son capaces a veces de predecir algunos hechos futuros, pero todas sus predicciones sobre los actos futuros libres de los hombres no son más que conjeturas. La Iglesia ha hablado sobre este tema desde muchos años atrás, siglos, condenando la creencia en la astrología. Por ejemplo, el Concilio de Toledo del año 400 o el Concilio de Braga del 561. El juicio del magisterio de la Iglesia puede resumir lo que dice en el Catecismo de la Iglesia Católica. Todas las formas de adivinación deben de rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone revelan el porvenir. Todo género de adivinación, en definitiva, nace de la falta de fe en el Dios verdadero y es el castigo del abandono de la auténtica fe. El hombre o es religioso o es supersticioso. Muchos que no creen en las verdades de la religión, luego creen en las mentiras y engaños de estos adivinos, brujos o espiritistas. Como dijo Chesterton, no creer en Dios no significa no creer en nada, significa creer en todo. La Biblia nos dice en el libro del Deuteronomio 18, del 10 en adelante, que nadie de vosotros practique la adivinación, ni el sortilegio, ni pretenda predecir el futuro, ni consulte a divinos, ni a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. También tenemos la superstición, que es una forma de ignorancia. Somos tan supersticiosos que llega el martes 3 y no queremos salir de casa. Que si vemos un gato negro nos asustamos. Y ojo, cuidado, en estas supersticiones también entran las cadenas, las famosas cadenas de oraciones. Que si no envías esta cadena a 10 personas, el día de mañana te sucederá un accidente. O si no envías esto a tus 5 primeros contactos, pues no tendrás economía para tu familia. Y así un sinnúmero de barbaridades de las cuales muchas veces compartimos y no sabemos. Solo Dios conoce el futuro y solo Él puede revelar el porvenir a sus profetas. También es un pecado contra este primer mandamiento el ateísmo y el agnosticismo. El ateísmo niega la existencia de Dios o cualquier divinidad. Y el agnosticismo es una doctrina filosófica que considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente la naturaleza y la existencia de Dios. Y en general todo lo que no puede ser experimentado o demostrado por la ciencia. La irreligiosidad y la apostasía. Hermanos, para que la duda sobre una verdad de la religión sea pecado, es necesario que sea voluntario. No es pecado darse cuenta de que el misterio es difícil de entender, que nuestro entendimiento no lo puede comprender, etcétera. Como por ejemplo, la Santísima Trinidad. Es un poco complejo para el hombre entender que es un solo Dios en 3 personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si a pesar de esto se fía uno de Dios, lo que ha revelado, y cree, no solamente no hay pecado, sino que hay un mérito. Por otro lado, si a pesar de la oscuridad profunda del misterio dudamos si será o no verdad, y estamos poniendo en duda la revelación de Dios, entonces esto sí es considerado un pecado. El pecado contra la fe está en la negación o en la duda voluntaria de aquello que se sabe que Dios ha revelado. Si se trata de ignorancia y de que no sabemos cómo se pueden explicar ciertos hechos revelados por Dios, debemos estudiar y profundizar nuestra fe y no contentarnos con lo que pudimos haber estudiado de pequeños, con lo que nos enseñó nuestros catequistas o a la final con lo poco que nuestros padres pudieron hablar. Por último, si sentimos estas vacilaciones o dudas que como ráfagas pasan por nuestra mente en ciertos momentos, debemos de rechazar esas vacilaciones y afianzarnos en nuestra fe mediante una oración ardua y una conducta intachable que responda a esa fe que profesamos. Generalmente estas dudas, queridos hermanos,
son interesadas, es decir, lo que buscan estas dudas es justificar nuestra conducta. A veces negamos de la fe, ¿sí? O hablamos en contra de ella para justificar ciertas acciones incorrectas que estamos haciendo. Entonces, tratemos en lo posible de ir corrigiendo nuestra conducta y poder acercarnos un poco más a Dios. Dijo el Concilio de Trento, Dios no abandona a nadie, sino es Él abandonado primero. El que no vive como piensa, pues terminará pensando como vive. Si no ajustas tus obras a la fe, terminarás perdiendo la fe. La manera de vivir influye decisivamente en la manera de pensar. La apostasía, hermanos, es el pecado cometido por un bautizado que rechaza las verdades de la fe, total o parcialmente. Quien muere obstinado en esta rebeldía se condena de seguro. La importancia de este primer mandamiento, queridos hermanos, para ir terminando, se encierra precisamente en el amor. Es este el centro de todo, el amor de Dios. Dios lo único que nos pide es que lo amemos. Y no podemos amar a Dios si no amamos a sus hijos. El amor es el centro de todo. Lo demás que hagamos, pues, o evitemos, será precisamente por amor. La misión de la Iglesia es extender el amor hacia Dios y el prójimo. Ser cristiano, seguir a Jesús, no es complicado, riguroso. Más bien, es amar, estar convencidos de brindar ese amor a toda aquella persona o a toda criatura que esté junto a nosotros, a nuestro prójimo. La Iglesia, como una buena madre que nos ama, siempre nos dirá lo que debemos evitar. Como una madre cuando nos dice no comas eso, no comas aquello, eso que está ahí te va a hacer daño. La misión de la Iglesia, queridos hermanos, no es prohibir ni condenar, peor aún dar orden, es amar. Por amor le dirás a ese hijo, no comas azúcar, ¿por qué? Porque te va a hacer daño para tu sistema, para tu cuerpo, para la enfermedad que tienes. La Iglesia nos dice las cosas que en realidad son malas. La Iglesia advierte lo que le va mal a cada uno de sus hijos. Hay muchas personas que piensan que ser cristiano es complicado. Hermanos, comencemos a hacer obras que manifiesten ese amor. Podemos decir, hoy en este día, hacer bien las cosas que debo de hacer. En mi trabajo, en mi universidad, en mi casa, con mi esposo, con mis hijos, con mis vecinos. El amor, hermanos, será la fuerza que nos llevará a ver lo que debemos de ver. En esta segunda parte vamos a hablar del segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomar el santo nombre de Dios en vano. ¿Cómo se respeta la santidad del nombre de Dios? Se respeta la santidad del nombre de Dios invocándolo, bendiciéndolo, alabándole y glorificándolo. Ha de evitarse, por lo tanto, el abuso de apelar al nombre de Dios para justificar un crimen y todo uso inconveniente de su nombre, como lo es la blasfemia, que por su misma naturaleza es un pecado grave. La imprecación es expresar vivamente el deseo de que alguien sufra un daño o un mal. Y la infidelidad a las promesas hechas en nombre de Dios. Si te obligas a hacer algo bajo juramento, debes tener la plena seguridad de que lo que prometes es bueno, útil y que te es posible de cumplirlo. Si alguien jurara desquitarse de algo que le hicieron, es evidente que este juramento es malo y, por lo tanto, es malo cumplirlo. Pero si el juramento de promesa es bueno, entonces debes tener la sincera voluntad de hacer lo que has jurado. Leía un fragmento en internet que decía de una cantante de ópera que comenzó a perder la voz y a sentir molestias en la garganta. Los médicos le dijeron que ya no podría volver a cantar y ni siquiera hablar jamás. Momentos antes de la operación, los médicos le dijeron si quería decir algo. Ella, con una sonrisa en sus labios, respondió: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
fueron sus últimas palabras que ella pronunció. Esta es una anécdota conmovedora y ejemplar. El segundo mandamiento, queridos hermanos, nos manda precisamente honrar el nombre de Dios. El nombre de Dios es santo. Dios es santo y su nombre también lo es, porque el nombre representa a la persona. Así se explica que si alguien pronuncia de forma irreverente el nombre de una persona querida, sintamos nosotros una indignación. Los ángeles y los santos en el cielo alaban continuamente el nombre de Dios cuando lo proclaman santo, santo, santo. Nosotros pedimos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Y hemos de esforzarnos para que el nombre de Dios sea glorificado en toda la tierra. ¿Cómo honramos el nombre de Dios? Cuando lo alabamos como Creador y Salvador, confesando ante los hombres que es nuestro Dios y nuestro Señor. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Acudiendo a las procesiones, peregrinaciones y otras reuniones de gente organizadas en ocasiones especiales. Hablamos de una Semana Santa, una Cuaresma, ¿verdad? Una Navidad, alguna procesión, un rosario que se puede hacer en la calle, todos este tipo de actividades en las cuales nosotros podamos demostrar cuánto amamos a nuestro Señor. Escuchando también con devoción o meditando la palabra de Dios. Asistiendo a un curso bíblico, nosotros podemos formarnos en la fe y aprender un poco más de nuestro Señor. Cuando damos gracias por todo lo que nos concede. Esos son los actos de piedad que nos permiten mantener esa cercanía con el Señor. Recordemos que no solamente es pedir y pedir y pedir, también tenemos que darle gracias. Y hay muchas cosas por las cuales debemos de agradecer a Dios. La salud, la familia, el alimento, el techo en donde nosotros vivimos, el esposo, los hijos, infinidad de cosas que tenemos que darle gracias a Él y de la cual no podemos parar de hacer. Cuidando todo lo que está consagrado. Y cuando hacemos votos o promesas de cosas grandes a Dios con intención de cumplirlas. Un voto es prometer algo, no a otra persona, sino a Dios, a Él mismo. Un voto puede ser privado o público. Cuando hablamos de un voto privado, es cuando prometes a Dios, por ejemplo, ir a una peregrinación en agradecimiento por haberte curado de alguna enfermedad, ya sea a ti pues, o a algún familiar. Los votos privados no se pueden hacer a la ligera. El prometer algo a Dios es una obligación demasiado seria para tomarlo a la ligera. Visitar a algún enfermo o también el poder hacer oración en familia. Un voto público es aquel que se hace ante un obispo o un sacerdote, quien acepta y lo acepta en nombre de la iglesia. Los votos públicos más conocidos son prometer a Dios pobreza, castidad, obediencia y generalmente los hacen los sacerdotes de una comunidad eclesiástica religiosa. El juramento es poner a Dios por testigo. Nunca debes de poner a Dios de testigo de tonterías, de cosas sin importancia, jurar sin motivo o necesidad. Salpicar tus conversaciones de frases como te juro por Dios que sí voy. Te juro por Dios que vi a José en la fiesta. Es pecado. El juramento debe de hacerse por una causa grave o justa. En ocasiones muy importantes, sobre todo ante un tribunal, se puede invocar a Dios como testigo de verdad, lo que se dice o promete. Eso es hacer un juramento. Fuera de estos casos no se debe jurar nunca y hay que procurar que la convivencia humana se establezca en base a la veracidad y a la honradez. Jesús dijo, sea pues vuestro modo de hablar, sí, sí o no, no. Lo que exceda de esto, pues viene del maligno. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo 5:37. Los pecados contra el segundo mandamiento. Además de los pecados de perjurio o de incumplimiento del voto, los pecados contra este mandamiento son
pronunciar con ligereza o sin necesidad el nombre de Dios. Nunca debes usar el nombre de Dios para expresiones como, por Dios, te aseguro por Dios que te acordarás de mí. ¡Qué horror, Dios santo! Raramente pasa un día sin que oigas expresiones como esta. Esto es una falta de respeto, queridos hermanos. En general, esto es un pecado venial, porque se hace por descuido. No hay una verdadera intención de deshonrar a Dios o despreciarlo. Si esta es la intención, pues no sería un pecado grave. Pero si, al contrario, la intención sí existiera, hablamos de un pecado mortal. Nombrar a Dios con enfado, cuando estamos enojados y no nos sale quizás lo que queremos, entonces solemos muchas veces utilizar la expresión, por Dios, esto no me sale. Dios, ¿hasta cuándo? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de expresiones, queridos hermanos. Maldecir y blasfemar. La blasfemia consiste en decir palabras o hacer gestos injuriosos contra Dios, la Virgen, los santos y la Iglesia. Si se hace de forma consciente, es un pecado grave, ya que va directamente contra Dios. Maldecir significa desear mal a una persona, lugar o cosa. Por ejemplo, Dios te maldiga, vete al infierno. Palabras muy fuertes, hermanos. El principio general es que si el daño que se desea a otro es grave y lo deseas en serio, por ejemplo, ojalá te mueras y me dejes en paz, esto es un pecado mortal. Si deseas un mal, ya sea pequeño, por ejemplo, ojalá se te ponche la llanta, que cuando salgas de aquí te caigas y te tropieces y te rompas la cabeza. Lo dices sin desearlo muchas veces. Realmente el pecado podría ser un pecado venial. Si recuerdas que Dios ama todo lo que ha salido de sus manos, comprenderás entonces que es una deshonra para Dios el maldecir a cualquiera de sus criaturas. Así que, queridos hermanos, tomemos muy en cuenta que cada vez que mencionamos a Dios, debemos de hacerlo con mucho respeto, con mucho amor, porque Él es el dueño de todo lo que tenemos, de todo lo que poseemos, y gracias a Él, pues hoy estamos acá con vida. Que a pesar de todas las circunstancias que este año pues hemos pasado, pues el Señor no nos abandona y nos suelta de nuestra mano. Para esto, vamos a proponernos ser mejores y poder avanzar. Aquí les he ubicado dos acciones que podríamos realizar. Invoca confiadamente el nombre de Dios y es un acto de desagravio cuando se oiga alguna maldición o blasfemia. Pide a Dios por esta persona. Ora al Padre por la conversión de este ser humano. Y procura que se nos crea por nuestra palabra sin necesidad de juramento. Tratemos de cumplir estos dos propósitos y lograremos que Dios sea nombrado en todo lo alto. Para terminar, queridos hermanos, los invito a que hagan conmigo esta oración. Cierren sus ojos y delante del Señor oren de esta forma. Señor, tu palabra dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, que ya no vivamos en el pasado. Tú quieres hacer cosas nuevas en mí y abrir caminos nuevos. Tú me mandas a quitar toda amargura, enojo, ira, gritos, toda malicia. Tu palabra dice que tenemos que ser con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios me perdonó en Cristo Jesús. Ayúdame a tener un corazón perdonador, porque si perdono a los hombres sus ofensas, también tú, Padre Celestial, me perdonarás a mí, para que no tenga ninguna intervención en mi intimidad contigo. Quiero caminar en los frutos de tu espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad. Tu palabra dice que perdone a mis enemigos, que los bendiga a los que me maldicen, que haga bien a los que me aborrecen y que ore por los que me persiguen. Tú dices que venza lo malo con el bien, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fui llamado con un propósito para heredar la bendición. Tu palabra dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Señor, yo me olvido de las cosas del pasado, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante de mí. Ayúdame a enfocarme en caminar en tu voluntad y ser una mejor persona. En el nombre de Jesús, amén. De colores. Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presentó. Escuela de Formación en la Fe y Santidad.